Buenas tardes. Bien. Como todos los presentes sabemos, este curso tiene unas sesiones de mañana de orientación más académica y unas de tarde abiertas a todo tipo de público. Sucede a veces, como sucede en algunas sesiones del curso, que estas dos modalidades de curso divergen demasiado. La idea de resumir o presentar una imagen de lo que se hace por las mañanas en una sesión de tarde, en una de las sesiones de tarde, de las 5 que hay en el curso, pues se ha demostrado pues, una buena iniciativa para que esta divergencia no sea demasiado grande. En este sentido también hay que recordar que todas las intervenciones del curso, las de mañana y las de tarde, se graban en vídeo y están fácilmente accesibles en internet mediante una búsqueda en YouTube. Es muy fácil encontrarlas, las de todos los años. Bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Los distintos profesores del curso que han intervenido por la mañana nos van a contar brevemente, yo creo que para ello puede ser razonable además seguir el orden del programa desde el lunes, pues en el tiempo más breve posible, entre 5 y 10 minutos, lo que consideren más importante de sus contribuciones. También pueden pensar estos profesores que eso será un resumen que aparecerá en internet de una tarjeta de presentación. Sucede, sin embargo, que este curso se abrió con una intervención muy especial de Tomás García López, que recorrió la obra de Gustavo Bueno, que también conoce, en búsqueda de todos los lugares en que el maestro había tratado acerca de la idea de comercio. De algún modo, esta sesión no concluyó el lunes, entonces Tomás, que va a abrir esta sesión, va a tener un papel especial en un periodo de tiempo un poco mayor que el concedido al resto. Nos va a resumir, como harán los demás, su contribución, pero también va a poner el colofón que no pudo poner el lunes. Por lo demás, siguiendo una idea cara a nuestro invitado del lunes por la tarde, Antonio Escotado, el resto de la sesión transcurrirá mediante un proceso, espero, de autoorganización. Así que cuando Tomás concluya, el siguiente ponente pues ocupará su lugar y así hasta que acabemos. Si alguno de los ponentes se encuentra cansado o se ve incapaz de resumir, que no resuma y que se abstenga de participar. A partir de este momento yo me callo y Tomás, cuando quieras. Buenas tardes. Pues miren ustedes, cuando el año pasado terminó, se clausuró el curso 13 del curso de verano, el alcalde, don Agustín García Metola, nos propuso que hiciéramos el curso de este año sobre la idea de comercio. Yo, en un principio, cuando oí eso, lo primero que me vino a la cabeza es una especie de... la cantidad de referencias que yo recordaba, claro, naturalmente después de haber leído la obra de don Gustavo, la cantidad en ese momento me vinieron inmediatamente referencias al comercio en la obra de don Gustavo que yo conocía, ¿no? Hay que decir que don Gustavo, este filósofo conciudadano suyo, ¿no? que tienen el honor de tener, ¿verdad? Es un auténtico, podríamos decir, pues eso, privilegio, el que ustedes sean conciudadanos de este filósofo ilustre, ¿verdad? Pues no tiene un libro exprofeso sobre la idea de comercio, así como tiene, por ejemplo, libros sobre el camino, o escritos importantes sobre el Camino de Santiago, el deporte, la televisión, la sidra, el queso,
o los grandes temas que él abordó, como la política, la ciencia, la religión, la historia de la filosofía, la ontología. Bueno, y aunque no tenga un libro exclusivo o un escrito particular específico, sin embargo, yo recordaba aquellas referencias y cuando llegué a casa pues me puse a rastrear. Y claro, y evidentemente pues me di cuenta de que en todas las obras prácticamente la noción de comercio está presente. Y eso fue lo que digamos, de este rastreo, pues obtuve yo una selección de textos que organicé de esta manera y que sirvió como guión para la exposición que yo hice el lunes, ¿no? Es un dossier que entregué a las personas que se habían matriculado aquí y que me sirvió absolutamente de guión, ¿verdad? Pues una vez dicho esto, voy a intentar, no sé si voy a poder, por eso yo ando un poquito, estoy un poco inquieto porque piensen ustedes que resumir en 10 minutos lo que tuve que hacer en 4 horas, pues es una operación complicada, ¿no? Pero sin embargo, pues lo voy a intentar. Lo que hice fue sencillamente hacer el recorrido por este rastreo de textos, pero antes hice una introducción que me parece que es muy oportuna, por lo menos resumirla, ¿verdad? Y es que el punto de arranque de este dossier parte del hecho de una de las ideas fundamentales, uno de los principios fundamentales de la filosofía de don Gustavo, y es que todo lo que él hace, todo lo que él construye filosóficamente, parte del mundo, es decir, del contacto con esa realidad de la que él va a filosofar, si es pues el deporte o la televisión, etcétera. Él se pone primero en contacto con esos materiales mundanos, que le permiten luego remontar y, por supuesto, acceder al mundo de las ideas y ahí hacer las construcciones. Bueno, pues en este caso no es exactamente igual, ¿verdad? Es decir, que él tomó contacto, fíjense ustedes, con los titulados mercantiles del Principado de Asturias, porque le invitaron a dar una conferencia ni más ni menos que en la festividad de San Francisco de Asís, el 4 de octubre del 2013. Entonces resulta que los miembros de esta institución, pues claro, son mercantiles, comerciantes, y entre las personas que había allí, pues precisamente el que hizo de anfitrión era el concejal del Ayuntamiento de Economía y Comercio, don Jaime Reinares, de manera que él tenía contacto con ese mundo empresarial, del comercio, de los titulados mercantiles, y entonces ofreció una conferencia sobre la filosofía de la tributación, es decir, que fue pues extraordinaria y que fue de alguna manera unas consideraciones a un artículo que él tenía, bueno, a otra conferencia que dio años antes y que se encuentra en un basilisco del, pues me parece que es del año 2003. Bueno, vamos a ver. Entonces, de este acontecimiento que yo viví en primera persona, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué es lo que podríamos destacar? Vamos a destacar 2 cosas rápidamente. Primero, que era una festividad religiosa, y en el seno de esa festividad religiosa tenía lugar una conferencia que ofrecía Gustavo Bueno. Pues lo primero que tengo que decir, precisamente para salir al paso de algunas interpretaciones que pueden ser, pues, que pueden ir en otra dirección, que a don Gustavo no le sale urticaria por contribuir con su ejercicio filosófico crítico en el ámbito de podríamos decir, de una celebración religiosa. No le sale urticaria. ¿Por qué? Porque su filosofía de la religión es tan potente que no incluye en absoluto ningún tipo de anticlericalismo. Él, naturalmente, tiene una concepción atea de la realidad religiosa, pero aunque sea un ateísmo esencial total, pues sabe perfectamente el papel que ha jugado la Iglesia Católica y de alguna manera el reconocimiento que él tiene a ese asunto, ¿no? Y por tanto no...
Bueno, y dicho estas dos cosas, es decir, que don Gustavo tiene contactos con el mundo empresarial, mercantil, etcétera, pues este otro apunte. Y finalmente, y podrían ustedes decir, pero bueno, ¿y qué tiene que ver San Francisco de Asís con el comercio? Claro, ¿por qué celebran estos señores y lo tienen como patrón? Pues sencillamente por algo tan sencillo como San Francisco de Asís fue comerciante, hijo de un rico comerciante, y él tenía, en el sentido más estricto de la palabra, no era mercader, era comerciante. ¿Por qué? Porque trasladaba las mercancías de una ciudad a otra. Esto es muy importante. Bueno, en realidad San Francisco de Asís, su padre, un rico comerciante, le puso el nombre de Juan. O sea que estamos ante una persona que se llamaba Juan, de una población italiana que es Umbría. Y sin embargo él se cambió el nombre, él mismo. Cambió su nombre de Juan por el nombre de Francisco. Y entonces yo he ido a geografías de los santos y para explicarme por qué, y hay un gran historiador de las vidas de santos, que es Santiago de la Vorágine, un dominico del siglo XIII, que tenía que ver con ese ámbito, ¿verdad?, que conocía aquellas circunstancias, y él dice que hay 7 razones por las que se cambió de nombre. Solamente les voy a hablar de una. La quinta de las razones que da Santiago de la Vorágine es porque tenía un verbo tan poderoso, tan potente, digamos, que reducía a sus enemigos, que eran naturalmente, Santiago de la Vorágine dice, aquellos que tenían pues determinados vicios, los reducía de tal manera, a la manera como las franciscas reducían a los enemigos en las batallas. Las franciscas es un arma de guerra, de los francones, y entonces pues utiliza esta metáfora, es decir, que sus palabras eran como hachazos que daba a los enemigos. Desde este punto de vista, pues, enemigos dialécticos. Bueno, pero se da la circunstancia de que en esta época hay unos conflictos bélicos entre Perugia y Umbría, sencillamente porque tras la caída del Imperio Romano, pues surgen estados o reinos medievales, y precisamente no tienen delimitada lo que es la corteza o la frontera, y hay pues tierra de nadie, y se la disputan, y todavía Juan es apresado en estas batallas por el dominio de los territorios, y entonces parece que ahí se convirtió, sufrió una auténtica conversión, ¿no? Y le hizo renegar del comercio, porque sepan ustedes que la filosofía escolástica había tomado a Aristóteles como un filósofo antiguo, como punto de referencia, y en la política aristotélica considera Aristóteles que el comercio es fruto de la usura, concepto de usura, y que entonces solamente hay, por así decirlo, una administración familiar que es buena y que hay que mantener, pero el comercio se funda en la usura, y el dinero que viene del dinero es un negocio antinatural. Probablemente esta doctrina aristotélica, que había calado a través de toda la escolástica, la conociera San Francisco de Asís. Y entonces su conversión consiste precisamente en abandonar, ¿verdad?, en abandonar una actividad que generaba pecado, es decir, el pecado de la usura, y siguiendo con las tablas aristotélicas, precisamente la usura es el vicio de la generosidad, es un vicio, y él, digamos, que se pasó al otro vicio, que es la prodigalidad, y entonces fundó una orden mendicante. Esto es así de claro. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tiene importancia esto? Porque el otro gran filósofo contemporáneo de Aristóteles, Platón, sin embargo, considera que en la República son necesarios los comerciantes y los mercaderes. Y además Platón distingue entre el hecho de que en la ciudad se intercambien los productos y las mercancías,
Y esto es un mercado, pero precisamente Platón y también Aristóteles viven en un momento esplendoroso en el que en las ciudades-estado pues se transmiten, intercambian productos, y esto lo tienen que hacer los comerciantes, utilizando instrumentos de transporte, como en este caso serían las naves mercantiles, ¿no? Bueno, pues ya tenemos ahí el perfil de lo que yo después a continuación pues fui desarrollando. ¿Por qué? Porque esta famosa contraposición entre el desprecio hacia el comercio, algo así como una posición hacia el comercio como si fuera un enemigo de la civilización, y otro que es favorable porque dice que es absolutamente necesario, pues trasladándolo a nuestro presente en marcha, pues sepan ustedes que el actual Papa, que se llama Francisco, y que tiene mucho que ver con Francisco de Asís, porque así lo dice él, ¿verdad? Pues digamos que en un artículo que acabo de leer yo, que él publicó el 2 de diciembre de 2017, hace unas consideraciones a lo que él llama los ecónomos y las ecónomas, porque él utiliza ese desdoble. Habla de hermanos y hermanas, ecónomos y ecónomas, claro, está en la onda esta que nos invade. Pues les advierte a los ecónomos de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, de que tengan mucho cuidado, porque el diablo entra por la cartera. De alguna manera, el Papa actual no tiene esa propiedad de ser, de tener esa fuerza expresiva que debía tener San Francisco de Asís en las predicaciones, pero sin embargo comparten la idea de que el comercio es una usura. Pues entonces, para situar esto, ya empezar rápidamente, la filosofía del comercio de don Gustavo tiene que ver con la tradición platónica. Por supuesto, don Gustavo no considera que el comercio es una usura, ¿verdad? Pero la diferencia entre esta posición suya y la de Platón es que don Gustavo, lo que yo he visto es que sencillamente él ha apreciado a lo largo de la historia universal que el comercio juega un papel trascendental. Esta es la palabra, un papel trascendental. Y lo va haciendo, por supuesto, pues a través de todas sus obras, ¿no? Y por eso hice yo un recorrido, empezando, por ejemplo, por esta obra que les acabo yo de decir, ¿no? La conferencia que dio sobre la tributación. ¿Por qué? Pues porque ya considera él hace ya una clasificación de lo que son los poderes de una sociedad política, y entre los poderes de una sociedad política, aquella capa, como él dice, aquella capa que protege a la sociedad política, que es una corteza, la capa cortical, ¿verdad? Pues hay uno de los poderes que tiene naturalmente que ver que tiene que ver con el comercio, que está precisamente si hay en esa capa cortical hay un ejército que es el que realmente protege, pues el comercio es el poder federativo entre los estados, ¿verdad? Mientras que también existe un poder diplomático. Bueno, pues todo esto ya en este artículo. Entonces, la tributación, ¿qué función tiene? Pues la sitúa don Gustavo en otra capa, la capa basal, que viene a ser aquel territorio que ha sido apropiado por un grupo y que lo explota, ¿verdad? Que lo explota. Y en esa explotación, pues naturalmente hay producción, hay extracción, pero también hay redistribución, ¿verdad? ¿Y qué papel tiene la redistribución? Pues en el caso, precisamente, de las empresas mercantilistas, donde puede haber fraude, pues la redistribución a través de la tributación puede neutralizar. Esta es una tesis fundamental, precisamente para buscar la eutasia del Estado. Es decir, que para don Gustavo esto es fundamental, Y entonces en esta capa basal tiene que haber también, naturalmente, tiene que haber gestores, ¿no? Y tiene que haber planificadores, y los planificadores no son ni mucho menos gentes
que aplican directamente las leyes que se hacen en el poder legislativo de un parlamento. La planificación es algo mucho más complicado que no se ciña a eso. Muy bien, no puedo entretenerme más. Es decir, que el poder, la capa conjuntiva, en el fondo es lo que los políticos actuales y los periodistas pues llaman los tres poderes, que se quedan con ellos y ya está. Y ignoran todo este análisis tan rico de don Gustavo. Es decir, efectivamente que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, pero eso son tres de los 18 poderes. Yo les he hablado aquí muy rápidamente pues de 9, bueno, de 10, porque el poder redistributivo cuando no se es decir, cuando no se pagan los impuestos, pues eso es un poder ascendente. Bueno, no vamos a entretenernos más en este asunto, pero fíjense ustedes que ya en este artículo del que yo les estoy hablando, don Gustavo ya se da cuenta que el comercio juega un papel fundamental en la sociedad política, ¿verdad? Y que no es lo mismo, como veremos después cuando entremos en las categorías de las ciencias políticas, que no son lo mismo los mercados. No es lo mismo cuando él habla de una democracia de mercado pletórico. Don Gustavo tiene en cuenta esto precisamente, que cuando se refiere precisamente al Estado en relación con otros estados, tiene que hablarse de comercio, y cuando tenemos que hablar, pues yo qué sé, de la constitución de una ciudad o de la constitución de una red interna de un estado, pues tenemos que hablar de mercados. Muy bien. Pues otra obra fundamental donde yo he visto la filosofía del comercio de don Gustavo es una de las primeras que le escribió en 1971, Etnología y Utopía. Y lo hace de la siguiente manera. Es un libro que él dirige contra la ilusión etnológica, a aquellos científicos que consideran que sigue habiendo sociedades primitivas y que conviene cultivarlas y que ese es su objetivo. Entonces, claro, don Gustavo pues hace un análisis de lo que son las sociedades primitivas, bárbaras, ¿verdad? Y entonces su análisis tan agudo nos lleva, por ejemplo, a lo siguiente. No puedo entretenerme mucho en relación a los asuntos que tienen que ver con este tema, ¿no? Y es que en una sociedad bárbara, pues no hay comercio, lo que hay es trueque, hay intercambio. Es decir, que un pueblo salvaje o un pueblo bárbaro, pues los habitantes que están en ese territorio se intercambian, por ejemplo, pues hortalizas por pescado. Unos viven en el centro, otros viven hablando de las Islas Trobriand, por ejemplo, como ejemplo que él nos ponía alguna vez, ¿no? Pues los pescadores bajan el pescado al centro y se llevan las hortalizas a su sitio. Esto es trueque. Y esto es una relación simétrica. Y entonces don Gustavo dice que para que haya reflexividad, y por tanto filosofía, y por tanto ciencia, y por tanto racionalidad económica, es necesario que haya otra relación importante, que es la transitividad. Es decir, que la reflexión, la reflexión no es algo que esté en el interior de los individuos y que sea pues una especie de propiedad espiritual, sino que la reflexión que está buscando don Gustavo es el cruce entre la simetría y la transitividad. Claro, es decir, que para que haya reflexión económica, filosófica, científica, tienen que haberse dado unas condiciones en las cuales pues los individuos, por supuesto, tengan relaciones simétricas, ¿verdad? O contactos simétricos, pero también transitivos. Y los agentes de la transitividad para don Gustavo en esta obra son la escritura y la moneda. Ya estamos entonces con el asunto. Y la moneda, pues naturalmente es una pieza fundamental de los estados. No así el dinero, que tiene que ver con los mercados. Es decir, que la moneda es un atributo propio del Estado. Bueno, pues él ya esto lo ve clarísimamente en Etnología y Utopía, ¿verdad? Y
y claro, pues eso, en este libro dice que no es lo mismo, ¿verdad? El trueque en torno al río Congo, que por ejemplo, pues el comercio que se establece en torno precisamente al río Támesis, para poner dos ejemplos en esta obra. Muy bueno, y esto que les estoy diciendo yo, ¿no? De entre comercio y mercado, pues otro trabajo suyo, que es la teoría general de la ciudad, donde pues él nos explica cómo se constituyen las ciudades, ¿verdad? Y donde habla de diversos tipos de ciudades, pues una ciudad, naturalmente, el primer momento, podríamos decir, de tipo etnológico, son tribus dispersas, que no están aglutinadas, pero se produce un hecho, ¿verdad? Que los seres humanos dejan de ser cazadores para hacerse ganaderos, pero tienen que situarse en zonas privilegiadas, por ejemplo, de un río. ¿Por qué? Pues porque los animales tienen que ser alimentados, y el alimento de los animales son los cereales. Y entonces, por ello, hay partes de las tribus que de alguna manera se asientan al lado de un río y pueden cultivar mejor que otras. Bueno, pues digamos que la integración, a través de violencia en ocasiones o de imposición, etcétera, de estas secciones privilegiadas de una tribu que están cerca del río, constituyen una ciudad. Bueno, pues y entonces don Gustavo pues hace un recorrido y hace una tipología de las ciudades, y hay una filosofía del comercio importantísima, porque en lo que él llama la ciudad absoluta, podríamos decir la primera fase o la ciudad primaria, pues no hay todavía comercio, lo que hay son mercados, y entonces pues eso quiere decir que son intercambios que ya han remontado el mecanismo del trueque, pero todavía no se puede hablar de comercio en el sentido estricto, porque el comercio comenzaría con otra fase más aguda, que es la ciudad-estado. Es decir, piensen ustedes en Atenas, en Megara, en Corinto, en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Que ya, pues naturalmente, hacen intercambios comerciales entre ellos y además las colonias. En el caso de Atenas, sus colonias son o en Asia Menor o en la Magna Grecia, y son partes formales del propio Estado, hasta que algunas colonias se independizan. Por ejemplo, Potidia, que sepan ustedes que en esta batalla intervino Sócrates, defendiendo la causa ateniense, porque se quería separar Potidia. Bueno, es un ejemplo, vamos, sencillamente de... Bueno, y en este segundo momento de lo que podríamos llamar la ciudad, la ciudad-estado, pues don Gustavo sitúa otro momento esplendoroso, que es la ciudad imperial. Es decir, que hay estados que empiezan a ocupar aquel terreno intermedio que no es de nadie, incluso emprenden rutas aventuradas por los mares, y entonces tenemos naturalmente pues eso, la ciudad imperial hegemónica, y esta ciudad, y además don Gustavo lo va a decir en otras obras, en el caso pues en el caso español, tiene que ver con el descubrimiento de América, y entonces esas ciudades imperiales pues son centros absolutamente políticos, pero naturalmente comerciales, son absolutamente. Y entonces ya tenemos ahí la filosofía del comercio como una, digamos, con una función, como ven ustedes, que sin el cual, sin el comercio no es posible la ciudad, no es posible el Estado, no es posible el imperio. Esto, la filosofía de don Gustavo, aunque no tenga un libro exclusivo, pues lo podemos sacar de todas estas obras que estoy yo analizando. Y ya vamos directamente, vamos a ver si podemos ir. Otra obra fundamental, otra obra fundamental es el ensayo sobre las categorías de la economía política, donde él justamente se ocupa de la moneda. Es un análisis potentísimo de la función de la moneda, precisamente como la variable de unas cuantas constantes
entre las cuales están los átomos económicos, que son, por así decirlo, aquellos individuos que consumen, y los bienes materiales que son consumidos por estas unidades, ¿verdad? Pero a través de la moneda, claro, naturalmente, y esto en el seno de un Estado que puede generar riqueza, ¿no? Y estos individuos, tampoco puedo entretener demasiado, que consumen, y en el momento en el que consumen, pues generan una necesidad, la necesidad de la reposición, pues los llama don Gustavo módulos. O sea que un módulo es un individuo que consume en un sistema que él llama pues de rotación recurrente, una rotación recurrente de todos los bienes a través de la moneda, no puede ser de otra manera, y donde pues unos bienes se ofertan y hay otros bienes que tienen que ser demandados sencillamente pues por este problema que os estoy diciendo yo, de que lo que se consume deja un hueco que tiene que ser cubierto, que puede ser y este es un libro que tiene otro componente fundamental. En este libro el ensayo sobre las categorías de la economía política, otra figura fundamental que él analiza, que es la inversión teológica, y es que los filósofos de la época moderna pues dejan ya de hablar sobre Dios desde el mundo, como habían hecho los filósofos medievales. Santo Tomás, por ejemplo, Sensu consta que en el mundo hay movimiento, pues entonces Dios tiene que ser, por una operación teológica, pues tiene que ser el primer motor. Bueno, pues estos filósofos, de los cuales él, se ocupa fundamentalmente de Malebranche y de Leibniz, lo que hacen es todo lo contrario, es decir, no pretenden hablar sobre Dios desde el mundo, sino que hablan del mundo porque es lo que les interesa, y lo hacen desde un Dios. En el caso que nos ocupa aquí, de estos dos autores que yo acabo de decir, es un Dios que lo consideran estos filósofos como la razón económica. Es decir, el vínculo de Dios con los hombres ahora es a través de una racionalidad económica, que en el caso de Malebranche, pues sería algo así como hacer las cosas con el mínimo coste y con la mayor eficacia. Y en el caso de Leibniz, y además don Gustavo se da cuenta de que esta concepción de Malebranche se corresponde con la de un economista político de aquella época, el fisiócrata Quesnay o Quesnay, que lo que viene a decir que el valor está en la tierra, pero que hay que intercambiar los productos. Es el autor de la famosa expresión de laissez-faire, dejar hacer y dejar circular, ¿no? El librecambismo, pero sobre una base fisiócrata, mientras que Leibniz, dice don Gustavo, se corresponde con otro gran economista de esa época, es Adam Smith. Y Adam Smith lo que dice es que el valor no está en la tierra, sino en los productos industriales, la industria, ¿no? Tampoco puedo entretenerme yo en los conflictos entre terratenientes, capitalistas, obreros, que es un análisis precioso que podríamos hacer, pero lo que yo quiero decir sencillamente es que don Gustavo en este libro sobre las categorías de la economía política, por un lado hace un análisis de lo que es la estructura del Estado precisamente desde la racionalidad económica, así de claro, y entonces pues tiene que hablar, como es lógico, pues de comercio y de mercado, y él lo sabe distinguir claramente, y esta otra pieza, esta otra joya de su aportación filosófica, que es ver en los filósofos modernos pues unos filósofos que han hecho una inversión teológica, porque los filósofos modernos quieren hablar del mundo, quieren hablar de la mecánica, y eso es el surgimiento de la mecánica newtoniana con todo su proceso, y de la economía política, la fisiocracia y el librecambismo mercantil industrial. Bueno, en cuanto a las otro campo importantísimo, y vamos a ver si voy terminando, es el campo de las categorías de las ciencias políticas, no la economía política, la política.
ya les he hablado de que la política supone una teoría del Estado, que no es entendida desde los famosos tres poderes de los que habla la gente que no ha querido ahondar en esto, ¿verdad? Y él pues hace una construcción tremenda de estos 18 poderes a las que antes me remití. Bueno, pues ese libro que se gestó aquí en La Rioja, además gracias a la acción de Pedro Santana, que es el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, pues hace un análisis de lo que es la capa basal, y ahí podemos volver a ver el asunto de la importancia del comercio. Pero como este análisis ya hemos hecho algo de él, tampoco me entretengo mucho y paso a otro libro que es central y fundamental, es el panfleto contra la democracia. Este panfleto contra la democracia, que lo escribe en el 2004, tiene un capítulo fundamental, que es el panfleto contra la democracia realmente existente, un capítulo que es la democracia de mercado pletórico, mercado, y habla de mercado, pero también está implicado el comercio, porque para que haya mercado pletórico tiene que haber intercambio y tiene que haber comercio, desde luego. Y fíjense ustedes qué análisis tan fino hace. Él se plantea el origen de las democracias y dice, ¿cuál es el origen de las democracias? La democracia viene de la democracia, como piensan los idealistas o como piensa Rousseau. Bueno, Kant también, claro, por supuesto, y Rousseau. Dice, en absoluto, eso es fundamentalismo democrático genético, No. Las democracias realmente existentes, las que estamos viviendo ahora, lo que él llama las democracias homologadas, pues son el resultado de una transformación de sociedades políticas no democráticas. Puedan ser dictaduras, puedan ser pues uniarquías, puedan ser oligarquías, ¿verdad? ¿Y cómo tiene lugar esa transformación poderosa, potente? ¿Cómo tiene lugar? Pues fíjense, el análisis que él tiene de la teoría del Estado, pues la teoría del Estado, digamos, podríamos esos 18 poderes, pues, y esas tres capas, estos poderes insertos en estas tres capas, podríamos hacer dos conjuntos. Uno que él llama, pues, armadura reticular. Utiliza esta frase, se la explico rápidamente. Tiene que ver con la capa cortical, el ejército, el comercio, atención a esto, ¿verdad? Y la diplomacia, y la capa conjuntiva, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta es la capa reticular. Pues la armadura, la armadura reticular de una sociedad no democrática que sufre la transformación a través de una evolución muy poderosa de la capa basal, que es la productora. ¿Y en qué consiste esa transformación? Pues en el mercado pletórico. Es decir, una situación pues que hace que se produzca una tal pluralidad que entonces se genera lo que él llama la libertad objetiva, que nada tiene que ver con la libertad subjetiva. La libertad objetiva, ¿qué es? Libertad para elegir de la pluralidad de bienes que se han producido en un sistema, pues que yo pueda escoger, pero no solamente bienes basales, alimentos, instrumentos, etcétera, sino también bienes reticulares. ¿Y qué son los bienes reticulares? Los parlamentarios y los gobernantes, que se pueden elegir. Por eso tiene que haber una plétora de partidos políticos, de opciones, de planes, de programas, pero sobre todo de bienes. Y además, una plétora que suponga que haya suficiente capacidad para reponer aquello que se ha consumido. Esto es así de claro. De manera que este es un libro absolutamente fundamental. Bueno, pues este mercado pletórico creía que tenía que dejarlo y... Bueno, pues vamos a ver. ¿Acaso recorte todavía mucho más? Bueno, pues fíjense bien.
el origen, o digamos, el punto de arranque de este mercado pletórico contemporáneo de las sociedades políticas o de las democracias homologadas, el punto de arranque es el descubrimiento de América. Y para don Gustavo, el descubrimiento de América supone precisamente un comercio planetario. De nuevo, la figura del comercio, como ven ustedes, está funcionando, y con ella él explica precisamente, pues, la historia universal, ¿eh? Es decir, que el comercio es una pieza fundamental para todo este asunto que le estoy indicando, ¿no? Bueno, pues otro libro, otros libros importantes, pues en relación a donde he visto yo ejercitado su filosofía del comercio, pues es en España frente a Europa, es en España no es un mito, en la medida precisamente de que lo que él propone para el futuro español, un capítulo precioso que es España e Hispanoamérica, lo que él propone, su propuesta frente a lo que podríamos llamar la propuesta orteguiana, es sencillamente que España establezca un mercado común hispanoamericano. De nuevo, la palabra mercado común hispanoamericano lo propone él como una especie de propuesta precisamente para la política exterior española, frente a lo que es estar pendiente de Europa, y en este otro libro fundamental que es España no es un mito, este otro gran libro, pues precisamente él hace un análisis en otro capítulo suyo en el que dice España es Europa, porque él lo hace en forma interrogativa y él va dando contestaciones en un sentido y en otro hasta que llega a una conclusión, pues y entonces hace una clasificación de los tipos de Europa. Es que Europa no es una. Don Gustavo llega a hablar de 4 Europas. La Europa sublime, bueno, pues creer que es el lugar de la democracia, de la pues yo qué sé, de la filosofía y bueno, este asunto, ¿no? O Europa, una parte de Occidente, la cultura occidental, o desde el punto de vista de la pero si nos atenemos ahora a la unidad, pues entonces habría una Europa tipo 3, que sería la Europa de los mercados, el mercado común, es decir, que si la identidad de Europa nos remite a o bien a esa Europa sublime, o bien a esa Europa occidental, como si se tratara de una parte de un todo, que sería el todo cultural, pues entonces la Europa de los mercaderes pues entraría dentro de la unidad, ¿no? Y el tipo 4, o la Europa número 4, empezaría con el Imperio Romano, claro, naturalmente, la descomposición del Imperio Romano, la biocenosis de estos estados que pugnan precisamente por relaciones comerciales, y finalmente pues esta Europa de papel que estamos viviendo ahora, pero que en el fondo es una transformación de la Europa 3, la Europa mercantil, la Europa de los mercados. Bueno, en el campo de la antropología, entonces voy a ir terminando rápidamente. El campo de la antropología, en el campo pues, libros importantes como el espacio antropológico, artículos, el artículo sobre las instituciones, el mito de la cultura. En la fe del ateo hace un análisis precioso donde hay una filosofía del comercio preciosa, ¿no? A propósito precisamente de el mercado de las indulgencias que sacó León X, y él dice pues que esto es este análisis de involucrar a la religión con la economía, pues es algo pues muy fenoménico, y que él nos remite precisamente a una explicación esencial. Es ese vínculo entre la economía, el comercio o el trueque y la religión estaría en la religiosidad primaria. Entonces nos lleva precisamente a un análisis esencial, y esa es la caza,
bueno, y pues en el libro Sentido de la Vida, donde aborda la idea de personas, nos vamos a encontrar la importancia del mercado de trabajo, bueno, en relación con esa idea, ¿no? Y entonces, pues ya vamos a terminar de la siguiente manera. Estas referencias que he hecho yo ahora también tienen cada una de ellas don Gustavo hace unos análisis finísimos donde vuelve a aparecer la idea de comercio como una idea que está jugando un papel enorme para la constitución de instituciones importantes como son las empresas o como es el eje circular del espacio antropológico, etcétera. No me puedo entretener. Y entonces, una vez dicho esto, pues tengo que hacer el remate final, que es, y para ello pido 3 minutos exclusivamente, 3, que sería lo siguiente. Hay en don Gustavo una filosofía del comercio entendida precisamente como un ejercicio hecho con la idea de comercio en simploqué con otras. Pues yo creo que sí. Además una filosofía, como estamos viendo, pues muy aguda. ¿Y en qué consiste entonces una filosofía que se nutre de ideas? ¿De dónde salen las ideas? Pues de los contrastes entre los conceptos en los que aparece la idea de comercio. Como ven ustedes, como están viendo ustedes, hemos tocado aquí conceptos etológicos, históricos, geográficos, económicos, teológicos, políticos, antropológicos, históricos, religioso-éticos, noseológicos, filosóficos. Todos estos conceptos, pues naturalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos llevan a una incomunicación entre ellos. No es posible que haya comunicación entre todos ellos. Y además, pues eso, no hay conmensurabilidad. Uno no puede conmensurar a otro. Es decir, que las categorías de la historia no pueden ser entendidas en términos de etnología o en términos de antropología. Y en esos conceptos, como han visto ustedes, la idea de comercio está presente. Luego, el comercio de las categorías etnológicas y el comercio de las categorías históricas es incomunicable, no se pueden comunicar y uno no puede conmensurar al otro, ¿no? Pues este es el camino hacia la constitución de una idea. Y es que además, esto que estoy indicando yo aquí, él lo ha hecho con otras nociones, como por ejemplo, muchísimas, ¿no? La idea de libertad, por ejemplo, pues la idea de imperio, no puedo entretenerme más, la idea de guerra, la idea de persona, todas estas nociones él las obtiene precisamente porque hay conceptos abundantes de todos estos términos en ámbitos diferentes o acepciones diferentes que no se comunican las unas con las otras, que son inconmensurables, ¿verdad? Que una no conmensura a la otra. ¿Cómo va a conmensurarse un imperio depredador a través de un imperio generador o al revés? Es absolutamente imposible. ¿O qué tiene que ver la libertad estadística con la libertad política? Y en ambos casos se utiliza esa palabra. Luego tiene que surgir una idea precisamente por incomunicación y por inconmensurabilidad, ¿no? O también hay otras formas, como por selección, por anegación, por integración, como por ejemplo la idea de gracia y de cultura. Muy bien. Pues entonces, dicho esto, la idea de comercio hemos visto, y así que termino, es un minuto. La idea de comercio es una idea trascendental para la construcción en sus doctrinas de ideas tales como la reflexividad, la ciudad, el Estado, el imperio, la religiosidad primaria, la persona. Todo esto no se puede entender al margen de esta noción de comercio. Y finalmente, la idea de comercio, yo creo que en don Gustavo se puede defender una teoría de la esencia. Hay un primer momento en los que aparece la idea de comercio y un momento que yo lo identifico con el cuerpo. Se trataría de una esencia estructural, no cronológica. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la idea de comercio vinculada a la reflexión filosófica, a mi juicio, nace y surge cuando don Gustavo está buscando precisamente cómo obtener la idea de reflexividad.
y esta la encuentra precisamente cuando las sociedades primitivas, bárbaras, pues se transforman precisamente a través de la escritura y de la moneda. Y entonces hay transitividad, hay simetría, luego puede haber reflexividad. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Pues la aparición de la historia de la filosofía en un ámbito mercantil, Grecia, en un ámbito mercantil. Y entonces a mí me parece que la filosofía realmente existente, que surge precisamente en estas ciudades, que son ciudades-estado, ¿verdad?, pues hace posible que podamos hablar de reflexividad pues ejercitada, ¿no?, de la filosofía, que en su metafísica presocrática, pues él considera que no se puede hacer. Vamos a dejarlo aquí porque no vamos a tener más tiempo. Y esto, lo siento mucho, es tan interesante, pero vamos a dejar paso a Carlos Madrid. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí quedamos. Muy bien. Bueno, el título de mi intervención el pasado martes era La ciencia del comercio. Y básicamente el hilo de mi intervención fue el siguiente. Comencé rastreando en español la presencia del rótulo ciencia del comercio. Y en el origen vimos que ciencia del comercio era un saber hacer, un saber técnico, es decir, un saber que tiene que ver con la ciencia en su modulación 1, que consistía básicamente en la ciencia del comerciante, es decir, compra barato y vende caro. Lo que vimos es que a partir de esa primera acepción que yo localicé en español a finales del siglo XVIII hasta nuestro presente actual, la ciencia del comercio en esa modulación técnica iba evolucionando, y esa evolución iba hacia una pluralidad, unas ciencias del comercio. Ciencias del comercio ya en una modulación que tiene que ver fundamentalmente con las ciencias en su tercer y cuarto sentido dentro de la teoría del cierre, es decir, ciencias positivas o ciencias humanas y etológicas. Y que estaba muy ligado las ciencias del comercio a las ciencias económicas y empresariales. Si se acuerdan, repasamos cuáles eran esas ciencias del comercio actuales desde un punto de vista de las que están circunscritas en los planes de estudio del grado de comercio de la Universidad Complutense. Y allí vimos pues, que nos salía la economía, la estadística, la teoría de juegos, el marketing, la gestión comercial, etc. Quise ver también esto desde un punto de vista, como si dijéramos, administrativo, circunscrito, y repasé la historia de las escuelas de comercio. Las escuelas de comercio se fundan en España, la primera en 1828, la funda Fernando VII. Y esa escuela de comercio, fundada en el siglo XIX, es muy curioso porque con la aparición de las facultades de ciencias económicas y empresariales, como la London School of Economics a principios del siglo XX, va a haber como una relación de inversión, en el sentido de que las escuelas de comercio a finales del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, van a quedar supeditadas a las facultades de ciencias económicas y empresariales. La prueba está en que la Escuela de Comercio de Madrid se transformó con la Ley General de Educación del 70 en la Escuela de Estudios Empresariales, que dependía de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas, facultad, por cierto, que es un invento franquista, para que se tome nota, y es una creación de 1943, y actualmente, y de una forma que, según parece por los planes del rector de la Complutense, es totalmente circunstancial, es facultad a día de hoy de Comercio y Turismo. Bien, después de hacer ese análisis más circunscrito, me centré en trazar una panorámica del cierre de tres ciencias del comercio. En primer lugar, la estadística, en segundo lugar, la teoría de juegos, y en tercer lugar, la economía, porque la economía bebe actualmente precisamente muchísimo de la estadística y de la teoría de juegos. Me voy a centrar muy rápidamente en el cierre de la economía. Lo primero que vimos es que la economía, como si dijéramos, se dice de muchas maneras. Había una economía en un nivel, la que sostienen por ejemplo, los economistas austriacos de la Escuela Austriaca de Economía, donde se transforma en una ciencia a priori, una ciencia basada en el individualismo metodológico y la libertad, y donde el contacto con la experiencia o las matemáticas es prácticamente nulo.
Luego tenemos también la economía formalista, ligada a la econometría, un término que surge en los años 30 y que es la economía, pues por ejemplo, del análisis económico, que emplea la teoría de juegos, ecuaciones diferenciales, generalmente es si recuerdan, el ejemplo que vimos con el modelo de la oferta y la demanda y luego la teoría del equilibrio general. El problema es que ahí fuimos detectando diversas cuestiones. Que las leyes económicas que aparecían en la economía matemática, muchas veces los propios economistas decían que estaban sujetas a cláusulas ceteris paribus, es decir, a que no haya causas perturbadoras. Pero es que es un hecho que generalmente en la economía y en el campo económico la excepción no es que haya causas perturbadoras, sino que es los fallos de mercado o la intervención de agentes exógenos como el Estado, no es la excepción, sino la regla. ¿Y qué se podía ver desde la teoría del cierre? Bueno, pues que curiosamente si tomamos como fecha de la cristalización de la economía la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, metodológicamente los economistas siempre se han movido en posiciones que ligaban el método de la economía a la astronomía, al método hipotético deductivo. Esto estaba muy claro en Smith y también en Stuart Mill, y llega prácticamente, junto con ciertas dosis de refutacionismo y de Popper, hasta el presente. Pero bien, desde la teoría del cierre habría que decir lo siguiente, sobre todo desde su constructivismo. En primer lugar, que el cierre de la economía está ligado más a la acción de comerciantes, mercaderes y al surgimiento de ciertas técnicas, como son, por ejemplo, las tablas de doble entrada, la aritmética mercantil, los trabajos de Luca Pacioli en el siglo XV y su extensión en el siglo XVI, etc., etc., más que, por ejemplo, a las teorías esbozadas por escolásticos o por teólogos y moralistas. Lo que sí que aparece en estos teólogos y moralistas, sobre todo de la Escuela de Salamanca, es la idea de economía política, es decir, el radio de acción de la economía aristotélica, que era una economía doméstica o luego ampliada al monasterio, desborda totalmente y empieza a tomar como campo de acción la nación, el Estado. Y eso tiene una importancia fundamental en el Imperio Español. Analizamos, y aquí me basé en los análisis que había hecho Tomás el lunes, cómo analiza Gustavo Bueno el cierre de la economía clásica, ligado a la obra de Smith, basado en la rotación recurrente de bienes y servicios dentro, y esta es la clave, de un único Estado. El problema es que ese cierre que se da dentro de cada Estado está muy bien, pero el problema es que no existe un único Estado, sino que hay muchos, y chocan entre ellos, chocan mediante la guerra que muchas veces también guerra de divisas, guerra ligada a la moneda, no solo a la guerra física. Y el problema es que entonces la tabla de las categorías de la economía política hay como si dijéramos una por cada Estado, que esto es algo que había señalado muy bien Luis Carlos, y entonces chocan unas con otras, y eso es lo que pone en cuestión precisamente el cierre de la economía como ciencia, quedando su cierre como un cierre parcial. Finalmente, con que oímos de allí fueron dos cuestiones, que es en primer lugar una crítica del fundamentalismo científico, es decir, de la idea de que los economistas tienen las claves en cuanto científicos que resuelvan los problemas económicos del presente, y no es así. La prueba está en que si uno ve la televisión, ve que un economista austríaco liberal da unas recetas y un economista socialista o keynesiano da otras, y son totalmente inconmensurables entre ambas. Y en segundo lugar, que lo que era necesario era tener una filosofía de la economía, una filosofía del comercio, al modo materialista, que precisamente nos ponga en guardia contra aquellos que piensan que tienen las soluciones, ¿no? Y que aquí lo que estaríamos tomando desde nuestro punto de vista materialista es, como con respecto a estos saberes científicos de la ciencia del comercio, de las ciencias del comercio, asumir una posición pues de una docta ignorancia. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Bueno, el otro día por la mañana yo estuve hablando de la relación del cine con el comercio. Lo que pasa es que me ceñí sobre todo a la filosofía del cine, contrastándola pues con otras filosofías que los autores pues posmodernos, bueno, porque
autores posmodernos sobre todo habían dicho. No voy ni siquiera a tocar el tema y voy a tratar de dar unas pinceladas aclaratorias, que creo que Tomás tiene razón, antes me decía, trata de definir un poco mejor en 2 minutos, que creo que es lo que voy a necesitar, la relación que se quedó implícita del comercio y el cine. Hablé en el título de la charla, de la clase, pues estaba el cine nombrado como mercadería, y desde luego que dijimos que, claro, las mercaderías son objeto de comercio, ¿no? Bien, pues desde luego que el cine ya vimos que nacía como negocio particular, pero que luego pues traspasa, ¿no?, las fronteras y se convierte en un negocio que en el siglo XX fue en muchos años el mayor de todos, ¿no? Bueno, quedaba implícito en lo que dije el otro día, pues 3 momentos que no nombré, pero que voy a nombrar ahora. El momento de la producción, estuve hablando de eso bastante tiempo, que aunaba una serie de técnicas, que son todas ellas ya muy complejas, y que al aunarlas, pues la técnica del cine era todavía más compleja, ¿no? Aunque todo llegamos al final a la conclusión de que el cine era una categoría tecnológica, una categoría artística, que era de lo que trataba también, de lo que se trataba de expresar también en la charla del otro día. El momento de la producción quedó bastante definido, sin embargo el momento fundamental también de la distribución pues casi no lo mencioné, ¿no? Y el papel de la distribución es muy importante y es en ese momento donde el cine se transforma en objeto de comercio, ¿no? Donde traspasa las fronteras. Y hay un momento, hablábamos que se pasó pues ni siquiera creo que nombre, ¿no? Lo que se llaman los grandes festivales. Hay grandes festivales de cine que surgen pues en los años 30, el año 31 surge el 29, si nombramos Hollywood, ¿no? Los premios de los Oscars son el año 29, el año 31 en Venecia surgirá, seguro que todos les suena, ¿no? El Festival de Venecia, donde dan los Leones de Oro, ¿no? Y es quizá el revulsivo para que unos años después, el año 38, cuando se enfadan mucho los franceses porque no le dan el León de Oro a Renoir, por su película La Gran Ilusión, no, por la película La Regla del Juego, y se lo dan a Leni Riefenstahl por la película Olimpia, entonces 2 años después surgirá el Festival de Cannes. En Cannes dan pues la famosa palma, ¿verdad? La palma es el León de Venecia, la palma de oro en Cannes. El año después de la guerra, el año 51, el Festival de San Sebastián surgirá, ahí el premio serán las conchas, ¿no? Aquí quería hacer un pequeño comentario, pues que me llama la atención, ¿no? Que estos vascos no se den cuenta de la potencia, ¿no? La potencia que tiene polisémica nuestro lenguaje, y que les debe de sonar horrible a los hispanoamericanos cuando dicen que se ha ganado la concha de oro, ¿no? En México también, ¿no? Queda horrible, ¿no? Bueno, en fin. Muy poco después ya los alemanes se recuperan y organizarán la Berlinale, ¿no? Creo que es en el año 53. Bueno, el tercer momento es el momento de la exhibición, que también está muy relacionado con el momento anterior de la distribución. En los años 40, los años 50, las salas de cines daban mucho dinero, las salas de cine. El año pasado, pues bajó bastante. Tengo un dato de 38.000 millones, solo a nivel mundial, ¿no? Desde luego que la industria armamentística dio mucho más dinero, pero claro, el cine, ya lo tocamos el otro día, se diversifica. El cine se hace para la televisión, el cine se hace para internet y es muy difícil sumar toda esa cantidad dineraria que procura el comercio del cine. Bueno, el entretenimiento mayor ya quizá ha dejado de serlo, y aquí solo para terminar incido en la tremenda intuición de Carlos Madrid, ¿no? Ahora mismo los entretenimientos que más dinero dan a nivel mundial son, como tú bien dijiste, la prostitución, las drogas y el sexo. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes.
yo soy Marcelino Suárez y me ha tocado hablar sobre las ideologías del cosmopolitismo y la geografía en un mundo, en la era del comercio global. ¿Y qué es esto? Pues en realidad podríamos expresarlo de esta manera, muy resumida. Yo creo que mi conferencia consistió en la negación de la negación. Lo que ocurre que, claro, la negación de la negación, como nosotros no concebimos el mundo plano como un analítico, formalista, sino rugoso y anómalo, pues la negación de la negación para un analítico consistiría en, si negamos la negación de P, consistiría en P, pero para un dialéctico como somos nosotros, esa negación de la negación no conduce a P, sino que desborda P también. Se niega pero desborda a P, un poco así como en el Quijote, cuando ponen a Sancho como vigilante de un puente, en el que le dicen que todo el que pase por ese puente tiene que decir la verdad y que si dice la mentira, pues que lo ahorque. Y entonces pasó un señor por allí y le dijo: vengo para que me ahorquen. Y Sancho se encontró con que si lo dejaba pasar, porque decía la verdad, pues no lo ahorcaba, luego se contradecía. Y si no lo dejaba pasar y lo ahorcaba, pues entonces no cumplía el cometido. Y entonces se encontraba con la contradicción. Lo que hizo Sancho fue asumir la contradicción y dice: pues vale más que se salve un inocente que no que muera un mentiroso. Pues en eso consiste el trabajo que he hecho, porque se trataba de negar o criticar la crítica que otro autor hace a los ideólogos del cosmopolitismo. ¿Y qué es lo que hacen los ideólogos del cosmopolitismo? Pues pensar que los principios de libertad, de derechos humanos, etcétera, pueden extenderse por toda la faz de la Tierra. ¿Y eso qué es? Pues eso consiste en que, dado que en el planeta se ha internacionalizado el comercio, pues se piensa en principio que ese mundo está globalizado y que ese mundo ya es uno, y que por lo tanto también son uno todos los seres humanos, y que todos somos cosmopolitas, y por lo tanto, en cuanto cosmopolitas, todos pertenecemos a ese mundo. Bien, lo que hace David Harvey, que fue el geógrafo al que yo he analizado aquí, pues es remontar una crítica sistemática de todos los cosmopolitas. Comienza en Kant, le hace una crítica a Kant, a continuación comienza incluso por los críticos de Kant, los poscoloniales, los ideólogos poscoloniales. Después también hace una crítica a los ideólogos neoliberales, iba a decir teólogos, pero tampoco me equivocaría mucho, y a continuación también pues a los teólogos cosmopolitas de última hornada, como la premio Princesa de Asturias Martha Nussbaum. De manera que Harvey supone que él tiene las herramientas adecuadas para demoler o acabar destruyendo las ideologías de estos cosmopolitas. Es decir, que él dice: yo tengo el mapa perfecto ya. Eso es lo que dice. Mi mapa tiene 3 coordenadas. En la parte de los meridianos pues está el entorno. En la parte de los paralelos pues tenemos la espaciotemporalidad. Y luego tenemos una tercera dimensión que él denomina pues dimensión de los lugares. ¿Qué ocurre? Lo que hemos hecho aquí es pues ver que todas esas dimensiones y ese mapa no va mucho más allá de lo que en la Edad Media iba un portulano. ¿Y por qué razón? Pues porque se basa en una serie de ideas que preconciben y que prejuzgan, como pues la distinción entre lo universal y lo particular, o la distinción entre lo natural y lo cultural, y toda esa serie de ideas no son ni más ni menos que no eran, desde la perspectiva que hacíamos aquí, no eran ni más ni menos que ideologemas, es decir, ideologías, falsa conciencia, de suerte que lo que hicimos fue destruir este mapa de Harvey e intentar reconstruir de otra manera la cuestión del cosmopolitismo. Finalmente lo que decíamos es que no puede haber cosmopolitismo porque no hay
porque no hay una globalización que tenga una entidad de segundo orden, que sea un agente operatorio que dé unidad al planeta como un solo Estado. A Carlos acaba de expresarlo desde la perspectiva de la economía política perfectamente, y que por lo tanto el cosmopolita, en tanto que ciudadano de ese cosmos, de ese planeta, de esa ciudad global, no puede existir. Y como no puede existir, ¿eso qué significa? ¿Que lo vamos a ahorcar? ¿Que no lo dejamos pasar el puente? Pues no, porque podemos hablar de un cosmopolitismo efectivo, y ese cosmopolitismo efectivo es el de aquellas personas que recorren los distintos países pero con pasaporte, pero que cuando llegan a un cóctel esconden el pasaporte y dicen qué cóctel más cosmopolita. Entonces, si esto que yo digo es mentira, entonces los ciudadanos de Santo Domingo de la Calzada no tienen que preocuparse, porque cualquier catariense o yemení puede ser tan cosmopolita y dueño de Santo Domingo como ellos. Y esto es todo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrés González y bueno, hablé esta mañana y supongo que pues está todavía muy fresco lo que dije, así que pues voy a incidir muy brevemente, pues quizás en alguna cuestión que pienso yo que no hubiera quedado demasiado clara. Por ejemplo, pues una de las cuestiones que yo pensaba tratar más ampliamente era la del consumo. A la que ha hecho referencia Tomás, el consumo de los módulos, ¿verdad? Bien. Pues en relación a esto, algo que a mí me hubiera gustado matizar más, pues es lo siguiente, y es que en el régimen de producción capitalista, pues que es el régimen de producción que genera un mercado pletórico, pues ¿cómo se puede generar un mercado pletórico? Es decir, ¿cuál es el mecanismo por el que se genera un mercado pletórico? Entonces, lo que yo diría es que un mercado pletórico no se genera reponiendo los bienes. Un mercado pletórico no se genera reponiendo los bienes que, de hecho, han sido consumidos por causa de necesidades subjetuales, sino que un mercado pletórico se genera produciendo las propias necesidades subjetuales de consumo como una necesidad objetual históricamente necesaria para la recurrencia misma de la producción de una multiplicidad de bienes que por definición ha de ser numéricamente indefinida y limitada. Es decir, que el consumo es una necesidad histórica y por tanto no una necesidad subjetual. Y por eso podemos pasar del consumo como algo que ha ocurrido siempre a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad a un momento en el que podemos ya empezar a hablar de consumismo, y por consiguiente que el consumo es la forma depurada de la explotación del trabajador. Es en el consumo donde se produce la explotación. Que lógicamente cuando se produce en una sociedad capitalista en el sentido estricto de la expresión, como yo traté de explicar esta mañana, ¿verdad? Porque no se puede hablar así de capitalismo, estamos hablando siempre de que hay que definir y clasificar. Pues bien, Marx hace una clasificación, una crítica, en virtud de la cual define lo que es capitalismo en sentido estricto de la expresión. Y no hay capitalismo en sentido estricto de la expresión y por tanto tampoco posibilidad de un mercado pletórico de mercancías si no hay explotación, no ya tanto en el momento de la producción, sino en el momento del consumo. Es en el momento del consumo. Y entonces pasamos de lo que es una explotación, vamos a decir así, grosera, ¿verdad?
casi colindante con un tratamiento esclavista, como podía ser el tratamiento de la clase trabajadora incipiente en la Inglaterra del siglo XIX que describe Engels, a una explotación, es decir, pasamos de una producción de plusvalía absoluta que se adquiere alargando el número de horas que tiene que estar trabajando, ¿verdad?, el obrero en la fábrica, a una explotación donde precisamente solamente puede darse si ese número de horas se acorta para que quede tiempo de ocio, claro, tiempo de ocio destinado al consumo, y esto es lo que Marx llama plusvalía relativa que no puede producirse sin que la ciencia sea la fuerza productiva del capital. Y entonces pasamos a la producción de plusvalía relativa, efectivamente. Entonces aquí es donde estamos ya en una sociedad capitalista en el sentido estricto de la expresión. Por tanto, insisto, parece ser que se da por supuesto que es el consumo de los individuos llevado a cabo por estos en función de sus necesidades subjetuales lo que genera la necesidad de reponer los bienes consumidos de hecho, pero no es esto, más bien es la necesidad de reponer bienes consumibles producidos en una multiplicidad ilimitada lo que genera la necesidad de consumir como una necesidad histórica para la recurrencia misma, cíclica y ampliativa del propio Estado, que es ahora el agente económico y comercial principal. Esto por lo que respecta al consumo, que quizás pues no lo dejé suficientemente claro esta mañana. Es decir, que el consumo es una necesidad histórica, no una necesidad subjetual. Y por eso podemos pasar del mero consumo subjetual, que siempre se ha dado, ¿verdad?, como un proceso económico, vamos a decir así, antropológico, al consumo como algo que ya no es antropológico, sino más bien histórico, una necesidad histórica, objetiva. Bien. Y ya para terminar, porque no quiero alargarme más, pues se me pasó esta mañana entre los papeles que tenía por allí, pues amogollonados, tenía uno en el que traía fotocopiado un texto de Gustavo Bueno, de los ensayos materialistas, donde la palabra comercio aparece, como decía Marcelino, entrecomillada, ¿no? Y dice Marcelino que cuando Gustavo escribía alguna palabra entrecomillada, aquello es que estaba lleno de significado, ¿verdad? Y es una aparición del término consumo en un texto de los ensayos materialistas donde Gustavo Bueno está hablando de la distinción entre la sabiduría mundana y la sabiduría académica. Y bueno, como no tengo el texto aquí, pues casi voy a reproducirlo de memoria, para que se vea la idea que yo quise trasladar esta mañana de que el comercio, ahora pasamos al comercio, el comercio es, vamos a decir así, una condición material de posibilidad de la experiencia objetiva misma, de la experiencia operatoria. Gustavo Bueno establece la distinción entre sabiduría mundana y sabiduría académica, y viene a decir, efectivamente, como todos sabemos, que la sabiduría mundana es un cierto nivel de la conciencia desde el que un cierto nivel de la conciencia social, objetiva, desde el que se elabora y se legisla sobre los contenidos de las ideas objetivas de las que después se va a nutrir la vida de la academia. Y entonces lo que dice Gustavo Bueno es que los criterios objetivos desde los que la sabiduría mundana elabora y legisla el contenido de las ideas objetivas de las que se nutrirá después la vida de la academia, son criterios, y aquí es donde está la frase donde aparece comercio entrecomillado, estos criterios son criterios dictados
dictados por las presiones inmediatas del comercio entre los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si hacemos una crítica a la idea de experiencia empirista, en función del cual pues la experiencia es la experiencia obtenida a través de los órganos sensitivos, y pasamos a la idea de experiencia operatoria, que es la que funciona en la nosiología y en la ontología del materialismo, pues el comercio sería una de las condiciones. Es decir, no nos hacen falta formas puras a priori de la sensibilidad que hagan posible el que tengamos experiencias. Lo que hace posible nuestras experiencias operatorias de nuestra vida en nuestro mundo institucional, pues es el estar produciendo cosas, ¿verdad?, y el estar intercambiándolas. Por consiguiente, sin comercio, ¿verdad?, pues ni siquiera habría experiencia operatoria del mundo en el que vivimos. Y esto es más o menos lo que yo quise decir esta mañana. Muchas gracias. Bien, la segunda sesión de esta mañana pues ha sido posible gracias a la colaboración de las dos personas que ahora también brevemente van a intervenir, Pedro Rodríguez y Miguel Ángel Navarro, porque el ponente en el programa no ha podido venir. Entonces ellos, con una generosidad de amabilidad tremenda, pues han llegado, y la satisfacción de todo el mundo, vamos, esa sesión. Tras ellos intervendrá Julián Gómez Brea, que no resumirá lo que ha hecho, sino que resumirá lo que nos va a contar mañana. Con esta intervención la acabaremos esta tarde ya. ¿Cómo queráis? Sí, gracias por la oportunidad para poder aquí recordar a un público más extenso lo que esta mañana expusimos, que además tiene que ver con algo que es propio del quehacer filosófico, para quien no lo conozca. Para el quehacer filosófico, la mejor honra que se le puede hacer a un autor y a su obra es someterlo a criterios de crítica. Crítica quiere decir clasificación, reorganización, sistematización, comparación, análisis. Y entonces lo que nosotros esta mañana intentamos hacer, sabiendo que además siempre es incompleto, porque la obra es densa, es, y ya entramos en materia, hacer una glosa crítica de la obra relativamente reciente y que está siendo bastante publicitada en las redes sociales, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, de Antonio Escotado. Fíjense ustedes que aquí ya aparecen dos ideas: la idea de comercio, puesto que el comercio no es solamente un concepto roturable por campos categoriales, científico-tecnológicos cerrados, y la idea de propiedad, que tampoco que no solamente se remite al concepto económico, sino que incluso tiene significados lógicos, ¿no?, el concepto de propiedad o de apropiación. Entonces, lo que aquí yo creo que hoy expusimos, y que después aquí el compañero Carlos Madrid ayudó perfectamente a centrar y a resumir y a glosar mejor aún, es, bueno, por un lado, hicimos una crítica a las palabras de Escotado, en lo que pudieran tener de ambiguas, para que no sea un público docto en la materia filosófica, subrayando, y decíamos sin ir a este estudio, que una filosofía que se precie necesita evidentemente elaborar no neologismos, pero sí una artillería de conceptos que constituyen eso que llamamos el taller filosófico, ¿no? Si la filosofía es la geometría de las ideas, esa geometría pues presupone una serie de operaciones. Igual que el geómetra pues trabaja con puntos, rectas, cartabones, escuadras, pues el filósofo tiene que trabajar, por lo menos en ese trámite del filosofar previo a la exposición, digamos, didáctica de la propia filosofía, es la elaboración de conceptos y de nociones filosóficas rigurosas en el plano, sobre todo, lógico-ontológico, o por mejor decir, nosiológico. Entonces, lo que nosotros decíamos es que no había pedantería en ese esfuerzo que en los últimos 50 años desarrolló Gustavo Bueno en español, eso hay que decirlo claramente, por hacer una filosofía rigurosa a la altura de cualquier otra filosofía europea, pero sin tener ningún tipo de deuda erípica o de dependencia cultural, sino todo lo contrario, ¿no? Desde que el homenaje que se hizo a Kant, pues ya hace 13 años quedó bien claro que el materialismo filosófico recorre, como muy bien nos recordaba Gustavo Bueno ya en su esquema inicial de la metafísica preocrática, el mismo orden ontológico de los conceptos de mundanismo o de ego trascendental o de materia ontológica general que el idealismo alemán, pero en sentido contrario. Entonces, por un lado criticamos, nos preguntamos qué presupuestos epistemológicos y noseológicos pueden estar operando en una obra que por otro lado es muy ambiciosa,
y es muy amplia. Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué Escotado partía de una aparente definición tan mítica, posiblemente la primera que se da en la historia de la filosofía, de la idea de verdad? Claro, ¿cuáles son los criterios de verdad a los que se atenía o a los que se atiene el propio Escotado cuando él mismo intenta reflexionar sobre lo que ha hecho en estos últimos años con esta obra, por otro lado muy meritoria? Nosotros decíamos que evidentemente el propio Escotado a lo mejor ni siquiera tiene las mejores categorías posibles para ponderar su propia obra. Y me refiero a que la teoría de la verdad como alegia, como desvelamiento de unas entidades metafísicas o mitológicas primigenias, no es la idea de verdad más adecuada, sino que la idea de verdad, para reelaborar las propias ideas de comercio y de propiedad, pues tiene que verse en construcción con otras teorías de la verdad. Entonces, el descripcionismo, que sería la estrategia que en filosofía de la ciencia, por ejemplo, fue propia de la tradición del Círculo de Viena y de las filosofías de la ciencia de los primeros 20 o 30 años, sobre todo hasta Popper del siglo XX, creo que nos parece insuficiente. Tal vez él lo hace para no ser polémico con quien sea muy poco crítico, pero ya hemos dicho que precisamente tomarnos en serio la obra de Escotado es ser muy crítico con él, ¿no? Y entonces el descripcionismo, ese dar por sentado de que simplemente apilando hechos, por muy bien documentados que estén, ya por sí mismo florece una teoría por la cual se explican las cosas, como muy bien nos recordaba aquí Carlos Madrid, eso es erróneo porque eso puede dar lugar también a que pensemos que lo que está es operando con un dualismo maniqueo, de que hay una serie de tradiciones que son enemigas del comercio y que afloran como puntas de sierra, como crestas de la ola a lo largo de Occidente desde los tiempos bíblicos, y que los amigos del comercio son todos aquellos países que están en la órbita protestante. Cuando precisamente la tradición católica hace compatible la piedad y la compasión como virtudes del ethos con el desarrollo de la propiedad. Y nosotros poníamos como ejemplo pues todas las rutas comerciales que se gestaron en el siglo XVI, XVII y XVIII en lo que fue, digamos, la proyección de la monarquía hispánica como imperio generador. Por otro lado, también criticábamos su eticismo, ¿no? Es decir, al no tener unos criterios fuertes para distinguir entre ética y moral, pues podría parecer que cualquier sociedad política infecta en marcha que salvaguarde lo que él llama dignidad humana, dando ya por sentado posiblemente la teoría de los derechos humanos, que por otro lado es muy reciente, claro, lo cual es hacer presentismo, porque tú no puedes juzgar pues la economía ni para bien ni para mal, holandesa o española, con criterios meramente eticistas. En todo caso, si es comparable y criticable, por ejemplo, el imperio depredador holandés frente al imperio generador español, será por otro tipo de criterios, pero no por criterios eticistas, como la idea de dignidad fraguada en los derechos humanos a partir de 1948, o la idea de libertad, porque claro, la propia idea de libertad también es una idea dialéctica que está en construcción y que hay que elaborarla críticamente. También eso se lo criticábamos. Por otro lado, decíamos que no él opera con la idea de comercio, pero tampoco ofrece una teoría de teorías del comercio. Lo cual le lleva, por otro lado, a que tengamos que reconocer que su obra, precisamente por estar en la línea hegeliana, es eurocéntrica. Es decir, tiene en cuenta la sociología o tiene en cuenta la historia, pero no tiene en cuenta la antropología. Porque si tenemos en cuenta la antropología, hay que decir que la mayoría de los amigos del comercio han sido sociedades profundamente, ya no digamos depredadoras, sino totalmente aniquiladoras de eso que se llama la otredad, ¿no? La alteridad, o sea, las culturas bárbaras o culturas primitivas. Y no seremos precisamente nosotros los que defendamos la ilusión etnológica, cosa que ya Bueno desmontó en su obra ya citada Etnología y Utopía, del año 71. En todo caso, creo que para una filosofía materialista que no se acompleja de reconocer la potencialidad, digamos, y virtualidad de la propia tradición católica, por lo que se refiere al eje angular, por lo que se refiere a la capa cortical, no solamente presente en el pasado, sino presente también en nuestros días, pues reconocer que, con ser muy meritoria la obra de Antonio Escotado, pues puede ser sometida a una crítica que no está hecha con ninguna, digamos, intención maligna, sino para que él mismo, en posibles futuras ediciones, revise algunos de sus presupuestos y los mejore. Bueno, yo tengo una duda, porque si situamos el comercio en el poder federativo, dentro de la capa cortical, pues claro, el Estado es siempre amigo del comercio. Expresión que es una metáfora. A mí ser amigo del comercio, no, yo puedo ser amigo de Miguel Ángel, de Tomás, de Ángel, pero el amigo del comercio, en fin, es algo metafórico. Pero entiéndase la metáfora. Y el Estado siempre es enemigo del contrabando, a no ser que sus políticos sean unos sinvergüenzas, que es la corrupción, claro. Yo lo que me pregunto es si, claro,
solo se habla de comercio internacional y se podría hablar también de un comercio nacional, y eso sería, digamos, involucrar el comercio también en la capa basal. No sé cómo se puede resolver esto. En todo caso, viniendo ya a mi intervención, pues yo, bueno, no todos, pero algunos de aquí presentes, pues ya vieron el rifirrafe con el señor don Antonio Escotado Espinosa. Y bueno, yo le propongo a los calcetenses que incluyan en su lista de milagros de esta extraordinaria ciudad la resurrección de 25 millones de almas que en 2 minutos pues fui capaz de llevar a cabo. El genocidio soviético. Y los calcetenses se pueden atribuir un milagro más a esta gran ciudad. A esto viene, para los que no estuvieron presentes, pues que Escotado habla de una cosa que no habla nadie. Ningún historiador, por el negro legendario que sea, ni siquiera el Solzhenitsyn, ni Robert Conques, los más fervorosos, que en la guerra civil entre los años 1918 y 1921, cuando los bolcheviques llevaban a cabo lo que se conoce como comunismo de guerra, pues hubo 30 millones de muertos de hambre y de frío. Y el problema está en que Escotado, pues fijándose en determinadas pirámides de población, en alguna página web, sobre todo una que se llama Tacitus.news, también en algunos datos que ofrece Robert Servir, pues habla de que, claro, de que la pirámide de población pues bajó unos 30, 35, 37, 40, tampoco está claro, de millones de habitantes, pero lo que no tiene en cuenta el señor Escotado es el Tratado de Brest-Litov, donde Rusia perdió el 34% de su territorio, 56 millones de habitantes, y perdió buena parte de su capa basal, es decir, de su riqueza. Y claro, si no tienes en cuenta el Tratado de Brest-Litov, pues da la sensación de, claro, que aquello pues, murió mucha gente, pero no, lo que pasó es que la población son dos magnitudes diferentes, son dos territorios ya diferentes. Entonces, claro, la población bajó por un tercio del total de la población. Eso no quiere decir que no hubiese hambre y frío. Claro que lo había, sobre todo antes de comer. Pero evidentemente no son 30 millones, una cantidad, digamos, descabellada, porque la cuestión está en que no solo se hubiesen muerto 30 millones, sino los que hubiesen sobrevivido, pues, hubiesen sido 80 o 90 o 100 millones de la famélica legión. Un país tan desnutrido no puede haber reconstruido durante el periodo de entreguerras para luego vencer en la Segunda Guerra Mundial, eso sería imposible. Y Escotado, digamos, es preso de lo que ya denominamos leyenda negra, en este caso aplicado a la Unión Soviética. Y es que Escotado tiene una visión, digamos, teratológica de la Unión Soviética, monstruosa. Aquello era genocidio y miseria, lo dice literal. Y claro, lleva a cabo lo que se conoce como Leo Strauss llamó reductio a Hitlerum, digamos, ecualizar a Hitler con Stalin y hacerlo, pues, el bolchevismo, una especie de nazismo que lleva a cabo no ya un genocidio racial, sino social, pero la expresión genocidio social ya no funciona, ya no puede ser genocidio. Es evidentemente un genocidio racial, claro, sería una expresión redundante. Y después, para concluir, el hegelianismo sui generis de don Antonio, pues está un poco trufado de kantismo, porque él admira, y lo reconoció en la sociedad Mont-Pelerin de Hayek, de una sociedad que fundó Hayek en los años 40, él dio una conferencia arremetiendo precisamente contra el dogma liberal y reivindicando a Bernstein, curiosamente. Y Escotado se consideraba un partidario de un socialismo democrático. Y claro, esto casa más con Kant en La Paz Perpetua que con Hegel, aunque sí es verdad que en Hegel, en su escatología, por fin el espíritu absoluto, pues es, digamos, de alguna forma también una manera de ver también una humanidad que, digamos, que conquista las claves de su destino. Y claro, sería también una paz perpetua, pero sería más kantiano que hegeliano en lo que estoy refiriendo. Pero también dice algo muy, muy interesante Escotado, y lo dijo aquí, que Hegel no es idealista. Y se puede hacer una reinterpretación materialista de Hegel, o al menos unas partes formales de su sistema, porque frente a Fichte, que en el destino del hombre, pues pensaba que, claro, que si el hombre no tenía el tiempo suficiente en esta vida para cumplir su destino, pues entonces requería de otra vida
para poco a poco, en espiritualismo exclusivo ascendente, pues fuese realizándose ese destino del hombre, ya a nivel individual también, como alma inmortal, en fin, en el cielo o en fin, en la estratosfera, con donde se quiera. Pero Hegel, esto lo dice en la filosofía de la historia del derecho, la filosofía del derecho, perdón, dice que un cuerpo o sea, un viviente sin cuerpo es imposible. Tesis materialista, y lo dice literal. Y Hegel niega radicalmente la inmortalidad del alma. Por tanto, parcialmente se puede interpretar un Hegel materialista y bienvenido sea. Bueno, el asesino es el mayordomo. Es decir, se me pide que empiece por el final, con lo cual voy a destripar en cierto sentido lo de mañana. Probablemente esto les libere a muchos, ¿no? Dicen que los chinos, bueno, aquí hay, Iker me corregirá, pero es saber mundano que dicen que la crisis es oportunidad y peligro, ¿no? Entonces, pues esto es lo que me ha dado Pedro Santana. Me ha abordado y me ha dicho que tenía que intervenir. Bueno, pues vamos a ver. Lo de mañana está anunciado como de los municipios del comercio en la filosofía del éxito. Bueno, lo que yo voy a hacer mañana, Dios mediante, pues es hablar de distinguir ideas y conceptos de comercio y del municipio y relacionarlo con la filosofía del comercio, pero además con el tema que es mi tema, que es la filosofía del éxito. Pero todo esto encuadrándolo en un nivel práctico para atender las peticiones que se hicieron en esta mesa hace aproximadamente un año. Es decir, el alcalde don Agustín García Metola hizo una serie de peticiones que quería encontrar las causas y lo que eran y las posibles soluciones a los problemas, y dijo, del pueblo y del comercio tradicional. Entonces, pues mañana abordaremos la idea de comercio tradicional, que con las precisiones que nos hizo Luis Carlos Martín, pues ya empezamos que no sería comercio municipal, sino que serían mercados municipales. Entonces, bueno, pues se aborda la idea el concepto de mercado tradicional, de comercio tradicional, que ni es comercio ni es tradicional, porque es un concepto muy reciente. Bueno, reciente, en 1955 se empezó a hablar en Estados Unidos de la crisis que iba a venir en los comercios tradicionales, con la aparición de la venta por catálogos, de la venta directa puerta a puerta, de las reuniones, y después siguió la aparición de los autoservicios. La gente se servía, luego vinieron las superficies, las grandes superficies, es decir, que esto lo pusieron como que iba a desaparecer o a disminuir el comercio tradicional. Entonces, el comercio tradicional se opone, por un lado, a los sistemas de venta directa, por otro lado, a los autoservicios, es decir, que se reduce y se deduce que el comercio tradicional es una tienda a pie de calle en un municipio, que hay un mostrador y que tiene que atender una persona. Entonces, esa es la idea
Y esa era la idea que nos dijo Agustín, que entendía que había un problema y qué se podía hacer. Por otro lado, pues abordaré qué es un municipio. Que es un municipio, pues, desde las categorías jurídicas, las categorías históricas, un poco. Entonces, porque Agustín también dijo, yo que soy de pueblo, en el sentido de que nos entendemos todos, que nos conocemos todos, dice, no, pero esto es una ciudad. Entonces ya introdujo, ¿Santo Domingo es un pueblo o es una ciudad? ¿Qué es? Entonces veremos los diferentes ideas y conceptos y cuál es el problema que... Bien, entonces un pueblo se puede entender como un pequeño estado, o se puede entender como un órgano, es decir, como una parte dentro de un todo. También se puede entender como un organismo, es decir, como un ser vivo, y también se puede entender como una organización. Es decir, como que alguien que maneja, como un todo gordo, que alguien lo maneja. Entonces, desde estos tres sentidos, pues, veremos la charla yo agradezco que por cuestiones de comercio no pudiera hablar el martes, porque mi charla, ha cambiado completamente lo que iba a decir. He tenido que modificar un montón por lo propio que he aprendido aquí, y sobre todo con Carlos, con Luis Carlos, con Tomás, con todos. Bien, entonces lo que aplicaremos es los saberes. Dentro de lo que llamamos filosofía del éxito, estamos viendo que hay 3 niveles de saberes. Y efectivamente, pues me ha aclarado mucho la conferencia de Carlos para clasificar dentro de las categorías lo que se conoce como saberes del comercio, que él ha denominado. Pues tenemos las técnicas, que sería el primero, el saber del zapatero, ¿no? El saber hacer. Y aquí un tema donde se clasifica toda la estrategia y lo que es relevante a los conocimientos que vamos a aplicar aquí, el marketing y la estrategia, resulta que entran dentro de la categoría segunda de la clasificación de ciencia, es decir, un sistema de proposiciones derivados de principios, que ahí es de donde se deduce pues todo el marketing. Entonces, dentro del marketing hay 2 grandes corrientes. Una podríamos decir que es idealista, que parte de la estrategia hacia la táctica, y hay otro que es materialista, que parte de la táctica hacia la estrategia. Y bueno, pues yo espero que les haya dejado con sabor de boca y quieran venir, o por el contrario, que mañana haya dado motivos suficientes para que esté yo solo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y, como bien dice Julián, hasta mañana.